Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video de la materia técnicas psicométricas y en este caso vamos a desarrollar la unidad correspondiente a confiabilidad, ¿sí? En videos anteriores habíamos desarrollado aspectos vinculados a lo que era validez eh, y en este video iniciamos la otra propiedad psicométrica importante que debemos examinar al momento de utilizar una prueba, que es la confiabilidad de un test, ¿sí? Antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso muy breve. ¿Qué es un test? Hablamos que un test es un procedimiento por medio del cual seleccionamos una muestra de comportamientos de un dominio, ¿sí? Y después evaluamos esa muestra de comportamiento usando un proceso estandarizado y los puntajes que obtenemos nos van a permitir hacer una inferencia sobre la magnitud en la cual se posee ese dominio, ese constructo psicológico que queremos evaluar, ¿sí? Ya hemos dicho que al momento de utilizar una prueba tenemos que garantizar eh, ciertas propiedades psicométricas, ¿sí? Y acá hacemos referencia sobre todo a dos aspectos, validez y confiabilidad. Tenemos que dar evidencias, por un lado, que la prueba mide lo que nosotros decimos que mide, ¿sí? Y por otro lado, que esa prueba se encuentra relativamente libre de error, o que al menos los factores de error que puede haber cuando hacemos una medición no son, no son de una magnitud tan grande como para afectar un uso válido de esos puntajes, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar con más detenimiento a qué hacemos referencia con ambas propiedades psicométricas, pero es importante tener en claro que en términos de las normativas psicométricas internacionales, la validez y la confiabilidad son los dos criterios psicométricos que más tenemos que considerar al momento de decidir si vamos a utilizar una prueba, ya sea a nivel profesional o con fines de investigación, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre validez y confiabilidad? La validez, como ya vimos en videos anteriores, hace referencia a en qué medida el test mide lo que dice que mide, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a brindar una serie de evidencias, ¿sí? Una serie de estudios para demostrar que podemos hacer, a partir de esas puntuaciones que se obtienen de la prueba, inferencias válidas sobre la magnitud en la cual se posee un determinado atributo psicológico, ¿sí? Y aprovecho para hacer una pequeña aclaración conceptual, y es que en realidad un test en sí mismo no es válido, ¿sí? Sino que siempre hablamos de las puntuaciones de la prueba, ¿sí? Es decir, un test no es que va a ser válido en cualquier escenario, para cualquier contexto, con cualquier propósito que se utilice, sino que las puntuaciones que se obtienen, ¿sí? Pueden ser puntuaciones válidas, es decir, puntuaciones que me permitan inferir la posesión de un atributo. ¿Mm? Pero esa es la propiedad que nosotros tenemos que examinar, es decir, las propiedades son de las puntuaciones y no de la prueba. Cuando hablamos de confiabilidad o validez, hablamos de propiedades que tienen las puntuaciones que se obtienen a partir de una prueba, ¿sí? Entonces decimos, la validez por un lado hacía referencia a en qué medida podemos garantizar que esas puntuaciones me permitan hacer una inferencia sobre el constructo que yo quiero medir. ¿Y a qué hace referencia la confiabilidad? La confiabilidad hace referencia a el concepto de error. ¿En qué medida esa puntuación que yo estoy obteniendo se encuentra libre de error o al menos no se ve seriamente afectada por factores de error? ¿Qué entendemos por error? Error hace referencia a cualquier factor que pueda afectar las puntuaciones de una prueba que no se deban al atributo psicológico que estoy queriendo medir, ¿sí? Entonces, todos esos factores se denominan como un factor de error, ¿sí? Pero dentro del factor de error puede haber múltiples factores. Ahora vamos a examinar algunos de ellos. Y esos errores pueden ser sistemáticos o aleatorios. Pero en todos los casos, ¿qué se engloba bajo este concepto de error? Cualquier factor, cualquier variable que puede influir en los puntajes de una prueba que no se deban esas variaciones al atributo que estoy queriendo medir, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Supónganse, cuando estas que aparecen en la filmina son fuentes de error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que cometamos errores al momento de construir una prueba, de administrarla, de interpretar el puntaje o también por otros factores que ya vamos a examinar como son factores internos, ¿sí? Pero vamos a suponer que ustedes están haciendo un examen, ¿sí? Y el profesor construye un instrumento, una prueba para evaluar cuánto dominio tienen ustedes, por ejemplo, de psicometría, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Quizás le ha pasado que sienten que el profesor cometió un error al momento de elegir los ítems, ¿sí? Que eligió ítems que por ahí se concentraban mucho en una sola unidad y no en otras unidades, ¿sí?
o quizás nota que las consignas que usó el profesor no eran consignas claras, ¿sí? Entonces, por ahí una misma consigna se podía entender de una forma o se podía entender de otra forma, ¿sí? O errores en el muestreo, esto que les digo, que por ahí se había concentrado mucho en examinar una parte de la materia y no toda la materia en su extensión, o que incluyó preguntas que, si bien la mayor parte de los ítems de la prueba que están utilizando son ítems que sí se refieren a la materia, pero el profesor quizá cometió el error de incluir algunas preguntas que en realidad no tenían que ver con la materia o eran temas que no se habían dictado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos factores pueden hacer que se vea afectado la nota que ustedes obtengan, el puntaje. Y en realidad, esa afectación del puntaje no se debe al nivel de estudio que usted estudió de la materia, sino a otros tipos de factores. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de error. Cuando hay un factor que está influyendo en los puntajes de la prueba que no se relaciona con la posesión de determinado tipo de atributo psicológico. En este caso, ustedes, por ejemplo, sabían sobre el contenido que se estaba midiendo, pero estos factores de la elección de la prueba, la poca claridad en la consigna, los errores en el muestreo, están haciendo que se afecte el puntaje y que ese puntaje no esté reflejando lo que en realidad ustedes saben, ¿sí? También puede haber errores en las condiciones de administración. Por ejemplo, supongamos que estamos midiendo con una prueba neuropsicológica, qué sé yo, atención, ¿sí? Y tenemos a dos personas. A una se le aplica la prueba en un contexto libre de distracciones, silencioso, sin tantas interrupciones. Y a otra persona se le aplica en un contexto donde hay muchos ruidos, muchos distractores externos, etc. ¿Sí? Bueno, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que estas personas obtengan puntajes distintos en esa prueba, pero que esas diferencias en los puntajes no reflejen una diferencia en el atributo. Es decir, quizás los dos tienen la misma capacidad para concentrarse, para manejar la atención, pero claro, uno de ellos estuvo en un contexto mucho más libre de distracciones y el otro tuvo que esforzarse mucho más para mantener la atención focalizada. Entonces, ahí estamos viendo un factor que influye en los puntajes de la prueba, pero que no se debe a el atributo que estoy midiendo, que en este caso es atención, sino que se debe a otros factores, ¿sí? Como por ejemplo condiciones no uniformes de evaluación, ¿sí? O supongamos que, no sé, hay un grupo de profesores que están tomando un examen y un profesor en un aula da una serie de aclaraciones sobre la consigna, una serie de instrucciones que le facilita a los alumnos realizar el ejercicio y otro profesor en otro aula no da esas instrucciones. Entonces puede ser que se estén obteniendo puntajes distintos, pero no porque haya un grupo que sabe más que el otro, sino simplemente esos puntajes están reflejando un factor de error, ¿sí? Esas diferencias en los puntajes, ¿sí? También puede haber fluctuaciones azarosas en las personas, o sea, muchas veces pasa que la puntuación de una prueba se puede ver afectada porque, qué sé yo no estaba, no tenía un buen estado de ánimo, o ese día no había desayunado bien, o estaba, no sé, había tenido una pelea reciente. Es decir, hay muchos factores internos, ¿sí? Que hacen que yo no esté siempre igual al momento de hacer una prueba, ¿sí? Entonces puede ser que el puntaje que yo estoy observando se debe en parte al atributo psicológico que se quiere medir, pero en parte también a otros factores, como por ejemplo estas fluctuaciones azarosas, ¿sí? Mi estado de ánimo, mis condiciones de alimentación de ese día, bueno, en fin, innumerable cantidad de factores. También puede ocurrir, por ejemplo, que haya otra fuente de error típica, es al momento de interpretar una prueba. Puede ser, por ejemplo, que supongamos una persona que está corrigiendo una prueba la califique mal, ¿sí? O puede ocurrir que haya criterios disímiles de calificación. Por ejemplo, vamos a ver que hay pruebas. Por ejemplo, hay un test que se llama el test de Bender, que es un test psicomotriz, que es un test donde las personas ven una imagen y lo que tiene que hacer es copiar esa imagen, ¿sí? Y después hay un juez que examina en qué medida ese dibujo reproduce adecuadamente esa imagen que se le mostró al examinado, ¿sí? Bueno, ahí hay cierto parámetro subjetivo al momento de calificar la prueba, porque puede ser que para lo que un examinador constituye un error, para otro puede no serlo, ¿sí? Esto es muy común, por ejemplo, cuando se hacen evaluaciones observacionales o entrevistas estructuradas, donde por ahí al momento de examinar las respuestas de una persona hay cierta subjetividad, ciertos criterios disímiles, y eso puede hacer que dos personas que han sido examinados por distintos jueces obtengan distintos puntajes, pero en realidad no porque su ejecución o su atributo psicológico haya variado, sino simplemente porque las personas que están calificando la prueba tienen criterios disímiles, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo más. Supónganse,
cuando se evalúa inteligencia hay una prueba que ya vamos a ver, que se llama WISC, que es una prueba que, entre otras subpruebas, evalúa vocabulario, ¿sí? Entonces, supónganse que yo le pregunto a un niño, bueno, decime qué significa ser valiente, ¿sí? Y supongamos que esta persona me dice, bueno, valiente es como ser como mi abuelo, ¿sí? Y entonces un examinador puede decir, no, eso no es ser valiente o no lo considera válida a esa respuesta. Y otro examinador quizás dice, ¿y cómo era tu abuelo? ¿Por qué decís que tu abuelo era valiente? No, porque él no le tenía miedo a nada. Entonces, bueno, quizás fíjense que puede haber una diferencia en cómo uno aplicó la prueba o cómo interpreta la respuesta de la otra persona y hace que uno lo puntúe de forma correcta y otro de forma incorrecta, ¿sí? Y eso va a hacer que varíen los puntajes cuando en realidad el atributo psicológico es el mismo, ¿sí? Bueno, esto también vamos con aspectos subjetivos del evaluador, que es otra fuente de error que puede haber. Les debe haber pasado mucho a ustedes, por ejemplo, que van a rendir un examen oral y sienten que por ahí el profesor no fue del todo justo con la evaluación que les hizo, ¿sí? Porque quizás en los exámenes orales pasa que se presta más, hay mayor margen para la subjetividad de la persona que está siendo evaluada, ¿sí? Y también hay factores internos que están siempre involucrados en una evaluación de tipo psicológica, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es la deseabilidad social. ¿Qué es la deseabilidad social? Hay veces que examinamos constructos que puede ser que las personas falseen sus respuestas, ¿sí? Es decir, que mientan, que traten de dar una respuesta socialmente deseable, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Hace unos años yo participé en un estudio donde evaluábamos calidad de vida en la tercera edad. Y cuando se evalúa calidad de vida, generalmente se ven diferentes dimensiones de la vida, y una de ellas era la dimensión sexual, ¿sí? En este estudio habían participado miles y miles de personas de la tercera edad, y en los ítems que hacían referencia a si tenían problemas sexuales, absolutamente ninguno mencionó tener problemas sexuales, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, una de dos, o ninguno tiene problemas sexuales, ¿sí? Que es poco probable, no por la tercera edad, sino porque en general, estadísticamente, siempre hay una proporción de personas que tienen dificultades sexuales, y está bien. eh, o lo que está pasando es que en realidad están falseando sus respuestas, ¿sí? Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de lo que es deseabilidad social, ¿sí? Hacemos referencia a dar una respuesta que en realidad no refleja un comportamiento, sino que yo estoy mintiendo de alguna forma, ¿sí? También puede ser que haya problemas de deseabilidad social, supongamos, en algunas pruebas, supongamos que yo quiero conseguir un trabajo, ¿sí? Y entonces me dan una prueba y por ahí hay ítems que yo estoy tratando de, no sé, me preguntan si soy responsable. Y quizás yo en mi vida cotidiana no soy tan responsable, pero como quiero acceder a este trabajo, entonces miento un poquitito y digo que soy muy responsable, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo, supónganse que hay pruebas que evalúan síntomas y hay ciertos síntomas que para mí son vergonzosos, que no quiero que la otra persona se entere, entonces lo que hago es, bueno, decir que no tengo ciertos síntomas cuando en realidad sí los tengo, ¿sí? Entonces, esta posibilidad de mentir en las respuestas es lo que se denomina deseabilidad social y es otro factor que también puede afectar las puntuaciones de una prueba, ¿sí? Y eso hay que sumarle también distracciones, preocupaciones, es decir, cada vez que nosotros aplicamos un instrumento, en resumen, hay una innumerable cantidad de factores que pueden hacer que varíen las puntuaciones de esa prueba, no debidas al atributo, sino a otros factores, ¿sí? Entonces, este axioma, es la base de lo que se denomina teoría clásica de los test. La teoría clásica de los test plantea esto, básicamente, que el puntaje observado, ¿sí? El puntaje que estamos obteniendo en una prueba, depende de dos factores. Del puntaje verdadero, es decir, del puntaje que obtendría la persona si la medición fuera libre de error, ¿sí? Es decir, del puntaje que se debe solamente a la posesión de ese atributo psicológico, más factores de error. Es decir, siempre que medimos en psicometría, los puntajes que estamos obteniendo no son equiparables al puntaje verdadero, sino que hay que tener en claro que siempre hay factores de error que pueden estar influyendo en el puntaje de la prueba, ¿sí?